derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? La verdad yo me encuentro muy contenta, muy contagiada de esta energía que nos trae este gran equipo que ahorita voy a pasar a presentarles. Mi nombre es Berenice Valenzuela, es un gusto para mí compartir con ustedes desde este estudio de grabación CDH TV Durango. La verdad que como ya lo ven en pantalla tenemos casa llena. Vamos a estar hablando hoy sobre ciudades más incluyentes y seguras en el marco del Día Mundial de las Ciudades, que como ustedes saben es un día establecido por la Organización de las Naciones Unidas para crear conciencia, trabajos de reflexión, política pública que le aporten a la construcción de entornos seguros, de entornos amigables con el planeta, de entornos que sean para todas y todos. Como ustedes han visto en este espacio, somos una sociedad muy plural, con necesidades muy diferentes, y bueno, pues los entornos tienen que ir de la mano de una universalidad, de la construcción de entornos que sean espacios para todos y todas. Y bueno, pues yo ya quiero pasar a presentarles a quienes integran hoy esta mesa. Está de este lado la arquitecta Tita de la Parra. Ella es la 15ª regidora del Ayuntamiento de Durango. ¿Cómo estás, Tita? Muy bien, bienvenida. muchas gracias, Bere. La verdad para mí es un gusto compartir con Tita, verla, escucharla, ver cómo ha crecido y bueno, pues yo a Tita la conozco ya de mucho tiempo atrás y ver su desarrollo y su compromiso con este tema, la verdad que es un gusto para mí. Del otro lado tenemos a la licenciada Susana Roldán Rivera, también amiga de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ella es activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Durango. ¿Cómo estás, Susi? Bienvenida. Muchas gracias, pues muy contenta de poder estar otra vez aquí. La verdad que me siento muy orgullosa de estar ahorita con mis compañeros. Gracias Susi por darte el espacio también en tu día para compartir con nosotros todas estas acciones que están realizando en beneficio de este tema. Y de este lado tengo al licenciado Gerald Favela, él es secretario de Asuntos Medioambientales. ¿Cómo estás? Bienvenido, Gerald. Pues muchas gracias por la invitación, emocionado de hablar de las ciudades, la movilidad, que es tan importante para el futuro de nuestra ciudad. Muchas gracias. Y bueno, de este lado también ya un amigo conocido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Él es el licenciado en Relaciones Internacionales, Alan Espinosa de la O, presidente de LGBT Rights Durango. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes. Gracias, de verdad que en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos reconocemos ese trabajo que están realizando día a día, esa emoción, es todo ese ímpetu que le están poniendo a sus actividades. Y bueno, pues no podíamos dejar pasar este día sin conocer desde su voz lo que se está realizando, el porqué de estas acciones tan importantes que de muchos años podemos ver que nadie las había puntualizado tanto. Nadie desde su voz había dicho, a ver, hey, aquí está esta necesidad, cómo está la urbanización en nuestro estado de Durango, cómo están nuestras calles, cómo un peatón con su condición diferente a la de la mayoría se le dificulta el trasladarse de un lugar a otro. Y bueno, pues ese es uno de los temas principales por los cuales vamos a conocerles, vamos a ver más de su trabajo. Y bueno, pues ya quiero empezar con Tita, por favor, platícanos. Primero te queremos conocer, Tita, eres un rostro joven, eres un rostro que es muy activo, eres un rostro que está rompiendo también muchas formalidades de la representación en la regiduría. Bueno, pues aquí decimos que es la ciclorregidora Tita de la Parra. Platícanos quién es Tita de la Parra, por favor. Bueno, Tita de la Parra, soy arquitecta, estudié en la Universidad de Monterrey. Posteriormente llevé algunos cursos de urbanismo y un diplomado en otro sector de este tema. Soy regidora actualmente más bien soy un luchador de sociedad civil en lugar de regidor. Y pues ya, no sé qué más puedo decir. No me gusta presumirme tanto. No, bueno, pues con eso ya en las redes sociales se está viendo tu trabajo, y con este tiempo vamos a darnos cuenta de todo ese compromiso que traes
con el urbanismo, que es tu bandera. Yo ahí estuve pues stalkeando esas redes para darme cuenta qué es lo que hace Tita, cuál es su compromiso. Y bueno, pues gracias por estar. Gracias. Y por favor, Susi, platícanos un poco de ti. ¿Quién es Susi Roldán? Bueno, pues Susana Roldán es una mujer que desde los 7 años tiene discapacidad. Soy de una comunidad rural que lamentablemente por el hecho de ser de una comunidad rural, de tener discapacidad, pues ha batallado muchísimo para poderse integrar a la sociedad de una manera, pues ahora sí que correcta y activa, ¿no? Entonces, a través de los años y de todas las batallas que he tenido que librar para poder salir adelante, pues nació la necesidad de poder ayudar a los compañeros que como yo tienen discapacidad y poder luchar para poder ejercer nuestros derechos, los derechos humanos que todos los días son violentados ahora sí que tanto por la sociedad como por los entes gubernamentales. Entonces, de verdad que el poder hacerlo, el poder ver y que se realicen políticas públicas bien hechas, pues es uno de los trabajos más arduos y que me satisface bastante. Muchas gracias, Susi. Y de este lado tenemos a Gerard Favela, por favor. Gerard, te queremos conocer. Pues soy economista por formación, ambientalista por vocación, ciclista urbano y soy una persona que cree que en las bicicletas está una solución para transformar nuestra ciudad y salvar el mundo. Desde niño he sido una apasionada de las causas ambientales. Cuando estaba en primero de primaria, le escribí una carta al presidente para que detuviera la tala de los ayameles en Michoacán. Yo estaba preocupadísimo porque Vicente Fox no sabía. Y desde muy niño he tenido esa preocupación y esa preocupación me llevó al activismo, porque yo soy un creyente que estamos en un momento crítico para el planeta y es en la transformación de la ciudad donde hay una oportunidad para no solamente confrontar esta crisis medioambiental que tenemos, sino para transformar las vidas y transformar la ciudad que tenemos. Yo creo que Durango tiene un potencial enorme, una ventaja competitiva enorme en temas de movilidad. Podemos ser la ciudad que otras ciudades quieren ser. Otras ciudades están queriendo volver a tener muchas de las características que tiene Durango. Entonces estamos en un momento crítico y por eso junto a mis compañeros estamos levantando la voz para actuar en este momento crítico antes de que sea muy tarde. Muchos alcaldes hablan ahorita de que están intentando avanzar hacia ser una ciudad de distancias cortas, una ciudad caminable, y ahora la tienen muy difícil. Y aquí tenemos todo para hacerlo, estamos a tiempo, y es una cuestión de hacer ciudades más vivibles, más prósperas, más sostenibles y definitivamente más seguras. Lo dijiste muy bien, se trata de hacer ciudades más incluyentes, seguras. Los dejo con un dato que se hace horrible, pero es una realidad. Durango ocupa el segundo lugar a nivel nacional en muertes de personas que no se trasladan en automóvil. Es decir, están muriendo un montón de personas que caminan y que usan la bicicleta y que no están pudiendo ejercer ese derecho a la movilidad en condiciones de seguridad e igualdad. Entonces, por eso luchamos y seguiremos haciendo equipo con estos grandes amigos y amigas. Pura personalidad. Excelente. Como podrán ver, es el más apasionado. Sí, ya nos dimos cuenta. No, bueno, y esa pasión que le meten al trabajo, a su compromiso y a su convencimiento, pues eso se está viendo definitivamente y en poco tiempo, ¿eh? Por favor, Alan, platícanos un poco de ti. Bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Durango, en la licenciatura de Relaciones Internacionales, y pues desde mi vida como estudiante había estado participando en diferentes grupos estudiantiles, en diferentes asociaciones civiles, ayudé a crear diversos grupos que justo donde pudiéramos los jóvenes pues crear ese activismo, ¿no? Y bueno, pues en este año recientemente fui nombrado presidente estatal de LGBT Rights México aquí en Durango, representando una organización nacional.
y pues bueno, todo se ha dado de manera pues muy, pues justo a tiempo, ¿no? Con el matrimonio igualitario, y como mis compañeros activistas pues ya llevaban mucho tiempo trabajando en esto, pero pues yo no había estado como enfrente de alguna organización, sino apoyando en este caso como a Ezequiel o a Ale, y la lucha que ellos ya traían, ¿no? Entonces nos unimos a esta lucha y pues falta mucho todavía que hacer por la comunidad LGBT. Excelente, Alan, ¿no? Pues un gusto tenerte de nuevo acá y ver ese compromiso también que le ponen a su trabajo. Tita, pues vamos a darle entrada ya propiamente al tema, que es el Día Mundial de las Ciudades, y pues hablar de ciudades inclusivas, hablar de ciudades seguras. ¿De dónde surge todo esto? ¿Por qué hablar de la construcción de ciudades incluyentes y seguras? Pues si se fijaron ya con la presentación de cada uno, nos damos cuenta que cada uno de nosotros éramos de parte de sociedad civil. Entonces fue cuando aquí nos unimos en conjunto porque tenemos muchas cosas en común. Creo que tenemos varios paralelismos entre una causa y la otra. Entonces hicimos como un colectivo de colectivos en donde nuestra única aspiración era impactar en políticas públicas para mejorar el entorno urbano, porque el entorno urbano es el reflejo de muchas cosas civiles, pues. Entonces, aquí fue cuando nos unimos en estas causas, y luego de tanto estar como rodando, protestas, marchas, llega un momento en que te das cuenta que hagas lo que hagas, si no estás dentro de la política no puedes impactar en políticas públicas. Y aquí fue cuando yo llegué aquí. Aquí está el personaje de ciclorregidora. O ciclorregidora. Entonces, por eso es mismo aclarar que no soy un político, por eso ya tengo como los protocolos ahí que de repente me grillan de que es que no estás haciendo las cosas bien. Más bien estamos haciendo las cosas diferente, lo que urgía, lo que se necesitaba, y por eso pues ya estamos rompiendo como con una caja y un estereotipo del político tradicional. Desde el simple hecho, desde que Movimiento Ciudadano nos dio el espacio para encauzar todas estas cosas, nos dijo así como, necesitamos gente desde sociedad civil que realmente esté luchando por las causas y que no sea como un muñeco de papel, ¿no? Entonces ahí fue cuando entramos a la regiduría. Entramos, no digo entro porque somos muchos detrás de esta regiduría peleando muchísimas causas que se van a ver reflejadas, pues obviamente, que más bien la bandera más alta es la del tema de cómo se refleja en el urbanismo, ¿no? Pero pues ahí vamos. Excelente, excelente. Sí, yo sé que estás trabajando de la mano con un gran equipo. Yo cuando te llamé, Tita, tengo este tema, y me dijiste, sí, pues somos varios, ¿verdad? No solamente soy yo, quienes estamos comprometidos con este tema y realizando acciones constantes, pues somos varios, aquí solo ven algunos, pero sí, pues ahí detrás de este gran trabajo que estás realizando, sé que hay mucha gente. Y tú has dicho algo bien importante que seguramente muchos del otro lado también han observado. Estás realizando un trabajo de una forma diferente. Creo que es tiempo de romper estos estereotipos, de conocer nuevos paradigmas que finalmente buscan el bienestar de las sociedades, el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y bueno, pues de los derechos humanos son muchísimos derechos humanos, pero que están entrelazados, y finalmente las acciones que ustedes están realizando se van a traducir en eso. Susi, platícanos pues esta parte. Estamos viendo pues que están con una propuesta de ley de movilidad y esta parte importante de la inclusión, y que tú la vives día a día. Compártenos eso, por favor. Sí, pues mira, algo que ahorita decía Tita es muy verdadero. El hecho de que las causas se hayan unido en esta regiduría, porque a través de lo que es la sociedad civil no íbamos a poder tener ahora sí que el empuje ni tampoco la observancia para poder cambiar las cosas. Es precisamente, nos une que luchamos precisamente para que las personas puedan tener y puedan ejercer sus derechos humanos. Entonces,
el hecho de nosotros unirnos precisamente en este colectivo es precisamente para hablar, para poder ahora sí que unir fuerzas y poder trabajar a la par y, por ejemplo, de crear políticas públicas para que las ciudades respeten lo que ya establecido en la ley, o sea, que no es algo que nosotros, que es algo nuevo que nosotros hayamos inventado o un nuevo rollo que traemos ahí para figurar, no, es algo que ya está establecido en la ley y que lamentablemente hace muchísimos años no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Entonces, Tita tiene ahorita, por ejemplo, esa encomienda, ese estandarte, lo ha tomado y lo ha hecho propio a través de toda la gente que estamos con ella, del equipo que hemos hecho, precisamente para hacer de nuestra ciudad una ciudad de acceso universal. El hecho de que hablemos de inclusión, si hablamos de simplemente la palabra, podemos decir que, por ejemplo, hablas de inclusión y se te viene todo lo que son las personas que tienen alguna discapacidad o adultos mayores, o sea, gente que no puede acceder, ¿no? Por la cuestión de lo que es los espacios, porque no se puede desplazar. Pero si hablamos la palabra inclusión, hablamos de una inclusión pero universal, que no solamente es para las personas con discapacidad, sino que es para todos. Entonces, de eso se trata precisamente esta unión, ¿no? De poder establecer y hacer cumplir precisamente que se hagan las cosas como se tienen que hacer para que haya ese acceso universal para todas las personas. Yo te hablo de lo que es la parte de las personas con discapacidad, que es mi tema. O sea, realmente el acceso a todo lo que nosotros necesitamos, pues ha sido muy poco. O sea, sí ha habido interés, pero es muy poca la voluntad. Entonces, de esto se trata, de que se despierte precisamente esa voluntad, pero que se quede establecido, porque ya está establecido en la ley, y que se hagan las cosas como se tienen que hacer para mejoramiento no solo de nosotros, que es el colectivo de discapacidad, sino que se haga para todas las personas que lo necesitamos, ¿no? Y eso implica a todos. Gracias, Susi. Sí, definitivamente el crear entornos universales nos beneficia en el acceso a derechos a todas y todos. Muchas veces visibilizamos a cierto grupo con cierta necesidad, por ejemplo, el uso de la silla de ruedas, y creemos que es exclusivo para ti, pero no. Vemos que se abre un panorama de posibilidades para hacer ciudades más accesibles a todas y todos. De este lado, Gerard, por favor, platícanos. Nos decías, pues eres un ambientalista de corazón, por convicción. Entonces, eso, pues tu perspectiva, ¿cómo le abona a estas grandes propuestas que ustedes traen? A mí me gustaría decir pues que estamos trabajando desde la interseccionalidad de los derechos. Estamos trabajando desde la interseccionalidad y desde sociedad civil. O sea, el estilo de trabajo de esa regiduría, e inclusive de manera previa, ¿no? Es a través de la colaboración y a través de buscar que se ejerzan pues, los diferentes derechos en la ciudad, ¿no? En este caso, pues yo quiero que las siguientes generaciones pues tengan una vida digna, que ese derecho al medio ambiente se respete, ¿no? Y eso está súper vinculado al sobreuso del automóvil. Necesitamos promover otros modos de traslado, ya sea que la gente camine, que use el transporte público, que use la bicicleta, y para eso necesitamos un cambio de paradigmas, que es esta ley de movilidad que estamos promoviendo. Queremos pasar de un sistema basado en el transporte, porque cuando hablas del transporte estás hablando de carritos, estás de vehículos, a un sistema que se trate de mover personas. Lo dice muy bien Susi, no se trata de personas con discapacidad, no se trata de ciclistas, se trata de personas, de que todos debemos poder movernos y ejercer ese derecho humano y llegar a donde tenemos que llegar a la escuela, llegar al trabajo, llegar a una plaza, ¿no? Y desgraciadamente, actualmente, no ejercemos ese derecho a la movilidad todos en condiciones iguales, porque la ciudad no está hecho considerando a todos los diferentes tipos de personas, ¿no? Está pensado en las necesidades principalmente del automóvil. Necesitamos crear ciudades para las personas. Y este hecho de que tengamos ciudades pensadas en los carros
fomenta el uso del automóvil, fomenta la contaminación y nos está costando vidas, ¿no? Los datos son muy fuertes. La principal causa de muertes en niños y en adolescentes son las muertes viales. Entonces, si nosotros volteamos a ver, ya sea con la niñez o las juventudes, se están muriendo en las calles. No solamente nos están robando el futuro del mañana, no solamente está impulsando el cambio climático, está impulsando violencia, ¿no? Y es algo que se comparte con muchas comunidades y que tiene que cambiar. Entonces, esta ley de movilidad va en ese sentido, de pasar de un sistema de transporte a un sistema de movilidad donde pongamos a las personas primero que a los carros. Primero va el peatón, luego va el ciclista, luego va el transporte público y al final debe ir el vehículo automotor, cuando en la realidad está invertida las prioridades y hemos puesto el carro primero, y eso se ve principalmente en las inversiones, y que es algo en lo que se ha trabajado desde la regiduría, porque si uno voltea a ver a los datos son desoladores. La ciclorregidora se puso, ella personalmente, a sacar los datos del INEGI y encontró que el 95%, sí, no lo saqué yo, lo sacó ella, por eso la regidora se mete ahí al INEGI y sacó el dato, 95% del gasto en la administración pasada en tema de movilidad, desde el 2015, desde el 2017 al 2021. Sí. 2017-2021, 5% del gasto fue para personas, el 95% fue para los carros. 95% se fue en bacheo, en ampliar vialidades, en puentes vehiculares, pavimentación, que está bien, o sea, tenemos que pavimentar, pero necesitamos banquetas, necesitamos transformar las calles para que haya rampas y nos podamos mover. Pero transporte público. Transporte público. Lo decía Gerard, banquetas, pero banquetas bien hechas. Sí. Y ciclovías bien hechas. Sí, porque Ciclovías bien hechas. Porque también hay que recalcar, ¿por qué hacemos esta como numerología? Es porque el 30% de los duranguenses se mueven en auto, es decir que el 70% está totalmente descuidado, que se muevan como se muevan. Dios les dé entender. Entonces, eso lo estás viendo desde la infraestructura y cómo el significado de calles, o sea, si ahorita te decimos, ay, te robé tu momento de spot. Bueno, si ahorita decimos, ¿qué piensas cuando te dicen calles? Lo primero que vas a decir, pues en autos, ¿no? Sí. Baches. O baches, autos, pero todo pero hay que hablar de le las das banquetas. referencia al auto. Entonces, anteriormente, ¿no? Si preguntaras a nuestros abuelos o papás, decían, no, pues es un área de juego, era donde jugábamos fútbol, era donde jugábamos bote pateado, era donde se hacían reuniones, fiestas, lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo hemos cambiado este significado de calles a solo mover autos? Entonces, esta es una visión que tenemos en conjunto de hacer una ciudad más humana, más caminable, más peatonable, más vivible, porque así ya tienes una ciudad inclusiva y segura. Y la ley de movilidad va en ese sentido, cambiar esa prioridad de cómo se hace la ciudad, inclusive en las inversiones, y te dice, debes, invertir conforme a esa prioridad, ¿no? De que primero van las personas y no los carros. Entonces, la ciclorregidora se ha encargado de llevar eso al municipio y queremos seguir avanzando en ese sentido. Y también en lo que decía Susi, muchas veces la infraestructura lo hace alguien de escritorio que en su vida se ha subido una silla de ruedas, que en su vida se ha subido una bici, y si la infraestructura se hace mal, no tiene ni la experiencia, ni siquiera ven los manuales técnicos tampoco, ¿no? Entonces, algo en lo que avanza la ley también en ese sentido es que crea un sistema de movilidad donde sienta a todas las dependencias que son importantes para la política y la movilidad y sienta representantes de sociedad civil y de academia, para que se revisen los proyectos antes de que se hagan y para que después de que se haga un proyecto se evalúe, porque la infraestructura se hace mal, como dice Susi, hay rampas mortales, asesinas. Sí, ¿no? No cumplen con ese nivel de inclinación. Que ya está normado, Sí. O sea, que la medida de una rampa para que sea funcional está normado, pero que no siguen las normativas. No. Y en las ciclovías es lo mismo, Tita, ¿no te acuerdas de la última ciclovía que se echaron?
La última ciclovía que se echaron es una ciclovía asesina también. O sea, Sí, la de Dolores del Río. te echa por el carril de alta velocidad. Ok. No, o sea, no hay ningún manual con el que cumple esa ciclovía y así hacen las cosas, ¿no? Entonces el chiste es que se invierta más en estos temas y se haga bien, pero que se haga bien, ¿no? Y estamos nosotros puestos para colaborar y construir en conjunto desde lo colectivo, ¿no? Sí, definitivamente acciones pensadas, acciones desde este ejercicio de campo, no detrás de un escritorio. Vi en redes sociales que se hizo un ejercicio donde pusieron a las autoridades en silla de ruedas, ahí los vi a todos. Bueno, pues creo que hasta que estás en esa posición te das cuenta y dices, bueno, esto está terrible, es inaccesible. De hecho, es la primera vez Sí. que un presidente municipal accede a hacer este ejercicio. Lo hemos estado trabajando desde hace muchísimos años y lo que eran los directivos, o sea, los políticos de alto rango, nunca habían querido hacer este ejercicio por diferentes temas, ¿no? ¿Ya nos habían invitado antes? Sí, ya se habían invitado desde hace ok. mucho, Sí. más nunca habían accedido a hacerlo. Y hoy tenemos la oportunidad de que el primer presidente municipal que lo ha Ok. hecho es Toño Ochoa, vivió la experiencia tanto en una silla de ruedas como con un bastón. Sí. Entonces, le preguntamos su experiencia, o sea, lo dijo, de verdad que puedo entender lo que ustedes batallan, porque vio las rampas, le tocó una rampa asesina y Sí. obvio pues por inercia él baja los pies, o sea, bajó los pies, pero le decimos, pero nosotros no podemos bajar los pies para detenernos. Así es. Entonces, desde ahí, o sea, es concientizar, o sea, a todas las personas, a las personas que están dentro en la mesa donde se tienen que tomar las decisiones y se están implementando las políticas públicas para que la sociedad viva mejor, quien tiene que tener ese conocimiento y esa concientización, ¿sí? Para que hagan las cosas bien hechas. ¿Sí? Definitivamente. Y ahora que también te ahorrarías, porque si la inversión, tú haces algo mal hecho, o sea, tú vas a tumbar y volver a hacer. Es dinero tirado a la basura, dinero que se puede invertir en otras cosas, Claro. ¿sí? Que se puede invertir en avanzar y no en retroceder. Excelente, ¿no? Bueno, definitivamente que hasta que lo vives tomas conciencia y dices, esto está muy mal y hay que hacer algo por cambiarlo, definitivo. Por favor, Alan, dinos desde esta perspectiva que tú traes de derechos humanos, ¿cómo podemos definir una ciudad inclusiva atribuyendo todo esto que nos Sí, comentas? bueno, creo que lo que nos une desde las diferentes trincheras por las que trabajamos cada uno de nosotros y más compañeros es justo eso, ¿no? El reclamo de espacios que sean incluyentes para todos en todo sentido, ¿no? Tanto como una persona que necesita usar una silla de ruedas, como una persona que necesita trasladarse en camión, en taxi o caminando a diferentes lugares. Estamos hablando de derechos humanos básicos que son una llave para hacer todo lo demás. Sí. Entonces, justo hablaba con ellos de cómo es importante también en la comunidad LGBT que nuestras calles sean seguras, que haya una educación, una capacitación desde la sociedad civil y diferentes grupos para respetar eso, que es la inclusión. Y la inclusión le tiene que dar la bienvenida a la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, hablamos de absolutamente todo. Entonces, investigando un poco de datos y números que se tienen en México de cómo estamos en el tema de discriminación, pues es muy alta. Y cómo afecta en la salud mental también. Exactamente. Entonces, son muchos temas que desencadenan muchísimo más problemas. Claro. Entonces, por ejemplo, hablando de discriminación en México, entre el 2012 y el 2008, 6 de cada 10 personas sufrieron discriminación, hablando de la comunidad LGBT. Entonces, son números que son altos. Y si te vas a ver cómo se ha sufrido el tema, estamos hablando de que la mayoría son en los lugares de trabajo,
en la calle y en la misma familia, ¿no? ¿Qué te digo? Desencadenan estos problemas. ¿Y cuál puede ser una tarea desde el tema político, público, como sector privado? Es justo eso, la capacitación, el educar, el que no pasa nada, pero pasa todo. Entonces necesitamos retomar este tema y justo promover la inclusión para que vaya cambiando. Yo creo que sí ha ido cambiando, sí se nota el humor social más abierto, sí se nota el que va evolucionando, ¿no? Sí, sí. Pero falta mucho, falta muchísimo. Pero yo creo que también ahí la inclusividad la han hecho más bien como de medios de comunicación, ¿sabes? Ajá. O sea, también el Ha sido reflejo, vital. pero por leyes no ha sido... o sea, ¿cuántos Sí. años llevábamos con el matrimonio igualitario Exacto. atrasadote? Desde el 2010 fue cuando en la Ciudad de México fue la primera entidad del país que dice el matrimonio igualitario va aquí, ¿no? ¿Cuánto pasó para que México tuviera matrimonio igualitario? Ahora, hay estados donde no se ha legislado, sino es por decreto, como es lo de Chihuahua, como lo es Guanajuato y Aguascalientes. Todavía falta el tema de legislar y que quede plasmado sobre la ley. Entonces, sí es importante. Ahora, buscamos datos en Durango de cómo estamos en el tema, particularmente de discriminación o violencia en contra de la comunidad LGBT. No hay datos, lo cual también es un dato. Sí, ¿No? ahorita el INEGI justamente hace poco estuvieron acá y sacó un nuevo censo, ¿eh? Sí. Yo creo que ahí van a encontrar esos datos. Yo la verdad aplaudí ese nuevo censo que va enfocado a la población LGBT. Ajá. Y yo creo que ojalá que ese censo nos dé esos datos para abrir estas áreas Sí, pues ya de se oportunidad. reconoció cuántas personas LGBT hay, pero no se sabe si son discriminadas, si sufren algún tipo de violencia, ¿Qué acceso al trabajo tienen? qué tanto acceso al trabajo tienen. Entonces, yo creo que también desde la sociedad debe entender por qué debemos de ser inclusivos en todos los temas, porque inclusivo no es como darte el paso, sino darte la bienvenida, ser empáticos, ser respetuosos, reconocerlos, y no discriminar en todos los sentidos, porque la discriminación a fin de cuentas se va a ir reflejando poco a poco en la violencia. Claro. Sí, no, y claro, hay que, violencia, nada más para violencia. terminar, o sea, Sí, el pero tema... ya física, pues. En el tema de la comunicación política y estos discursos de los políticos, ¿no? De que les encanta hablar de la inclusión, les De encanta hablar de sustentabilidad. igualdad y de sustentabilidad, pues realmente pues es de chocolate, es de Y mentiritas. carecen. La verdad es que son discursos de avanzada que es lo que atrapa, pero nosotros los queremos ver ya en la realidad, en lo palpable, en lo vivible, y pues todavía dista mucho. Y estamos en ese tránsito, ¿verdad? Y algo, por La ejemplo, casa- que yo quería comentar es que, por ejemplo, en el tema de discapacidad, en el censo precisamente, los datos no son claros precisamente de las discapacidades. Ok. En el INEGI, porque por ejemplo no te marca lo que son las discapacidades como tal, te marca por ejemplo las estadísticas están mal absorbidas. ¿Por qué? Porque por ejemplo te dicen si puedes vestirte, si puedes Sí. bañarte, o sea, no tienes discapacidad. Entonces, desde ahí, o sea, la normativa que tienen en INEGI yo creo que se tiene que modificar para que se haga de manera correcta y que arroje datos verdaderos de lo que de las personas que tienen una discapacidad en México. Sí, yo Sí, creo porque que no viene no viene en claro. conjunta, ¿no? Ajá. No se sabe No. cuántos Exacto. son limitantes visuales, cuántos tienen una discapacidad motriz, cuántos tienen otra No discapacidad. está dividido en lo que son las 4 discapacidades Sí. pues mayor reconocidas, ¿no? Entonces, solamente en dos, por ejemplo, los ciegos, y lo que son las personas que no tienen movilidad, pero no manejan la temática como tal, o sea, la palabra como es. Entonces, desde ahí, por ejemplo, no te cuentan a las personas que son que tienen problemas auditivos, que tienen problemas intelectuales. O que tiene esclerosis múltiple. O sea, es que, por ejemplo, el tema es precisamente que lo sepan abordar como tal. Y para eso te digo, desde ahí, o sea, yo creo que se tiene que hacer mucho. ¿Por qué? Porque no arrojan datos, como lo decían ahorita, datos reales. Ujú. Entonces, desde ahí, pues, o sea,
falta mucho por hacer. Sí, definitivamente. Bueno, pues el 2010 que Alan lo cita, marca un antes y una ahora, es el que abre la puerta a poner al centro al ser humano. Ustedes lo dicen, esta propuesta de ley de movilidad pone al centro al ser humano y todo debe partir desde las necesidades Claro. de ese ser humano. Y ya que ustedes observaron todas estas necesidades, ¿qué se está haciendo desde el municipio en este sentido? Bueno, hace poco, la semana pasada, ay, es que me pasa bien rápido la semana. Antepasada, sí. La semana antepasada, subimos un punto de acuerdo que se votó por unanimidad con todos los regidores, de que el 40% del presupuesto de obras públicas que se utilizaba para movilidad se desglose también en banquetas, ciclovías y accesos universales. Entonces, estaríamos pasando de un 5 a un 40, Como mínimo. Ya. como mínimo. O sea, un gran logro, porque... Digo, ya estar en papel, ¿verdad? Hay Ahora que nada presionar. más Hay es, que ahora hay Hay que que, implementarlo. ahora hay que presionar. Entonces, lo bueno es que ya estaba como en papel. Yo creo que esto ya se vendría reflejando en el próximo año en el plan de trabajo de obras públicas. Iremos haciendo otras acciones que no las puedo decir. Sí. Ok, las vamos a ir viendo. No, es que no es que sea secreto, es que se tienen que cabildear, se tienen que trabajar. O sea, tenemos otro tema con el tema del acoso de las mujeres, ahí tenemos una iniciativa que estoy súper contenta Que de le abona hacerla. la seguridad. ¿verdad? Sí. Que le abona bastante Claro. en la seguridad, ya tuvimos una junta con Sandra, Rivera. ajá, y tenemos otros puntos de acuerdo ahí. Banquetas. el No, chi- sí, también se realizó hace 2 semanas, justo en el trabajo en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una capacitación de lenguaje inclusivo para varios regidores que estuvieron ahí perfecto. presentes, Sí, sí. así también como directoras y directores. Y personal de estas direcciones. Entonces, la idea es que se siga trabajando este tipo de capacitaciones que son muy importantes porque son desde la perspectiva de género, ¿no? Claro. Y esto ayuda más a la inclusividad. O sea, esto realmente, si bien decían por ahí, ¿no? De que si un lenguaje mal empleado también es violencia. Al final, Le abona la discriminación. Exacto. al final todo lo que se está trabajando se está luchando contra la exclusión en sus diferentes formas y contra la violencia, porque ya sea la comunidad LGBT o ya sea los mismos peatones o ya sea las personas con discapacidad sufren violencia y es violencia de diferentes formas. Puede ser acoso, puede ser bullying, puede ser violencia vial, puede ser pues sí, violencia en la manera de ser psicológica, pero hay de muchas maneras, ¿no? Y estamos intentando impulsar la inclusión desde las diferentes trincheras, desde sociedad civil, desde el gobierno municipal, e inclusive a nivel estatal, donde Movimiento Ciudadano no tiene representación, gracias a la colaboración Sin Colores, porque este tema del ejercicio de los derechos, de estos derechos que tenemos todos y que necesitamos para vivir una vida plena, para tener un futuro próspero, un futuro donde todos podamos vivir mejor, pues nos debe corresponder a todos, ¿no? Claro. Acabar con la violencia sin colores, ¿no? Y así se está impulsando la ley de movilidad. O sea, mi reconocimiento a Gaby Hernández, a Marisol Carrillo, a Vero Pérez, que nos están apoyando para impulsar esta legislación sin colores y desde sociedad civil, de la mano de grupos de ciclismo urbano, de grupos ambientalistas, de grupos de derechos de personas que luchan por los derechos de las personas con discapacidad. O sea, desde la interseccionalidad de todos los diferentes grupos de sociedad civil que están interesados en el tema y sin colores, porque al final, si alguien está a favor de que continúe el status quo, significa que está a favor de que continúe la violencia vial. Y eso es completamente reprochable. Y hasta ahorita no hemos encontrado alguien que quiera decir, no, pues que sigan los carros manejando a toda velocidad, atropellando gente. Pues yo creo que no es una posición que nadie quiera agarrar, ¿no? Y esperamos poder seguir construyendo así, sin colores, y por el bien de Durango, porque al final de cuentas, y lo decía yo al principio, es que Durango tiene todo. De hecho, antes
teníamos este club de los martes que le llamamos los románticos. Los románticos del centro. Los románticos del centro. ¿Ustedes formaban parte de ese club? Sí. ¿Cómo surgió ese club? A Es ver, que parte de... yo desde morritas en bici nos empezamos a ver como, pues tenemos el mismo tema y hay que unirnos porque la unión hace la fuerza y no sé qué. Filosofando. Sí, entonces se unió Rolando, que es el que dirige Barrio en Vicas, Gerard, que tenía el tema de Momentum, que nos conocimos en una fiesta, ¿no? Sí, una fiesta. Y luego Pepe Salazar Pepe también. Salazar. Entonces nos juntábamos todos los martes, eran mis martesitos, Ajá. a hablar de la esta ciudad ideal que podríamos ser y qué necesitábamos hacer. Entonces, ahí... Y estuvimos años juntándonos Hacíamos y ahora sentimos que todo estamos lo que pudiendo estamos avanzar como viendo. nunca antes, Sí, porque ahí filosofábamos Sí, me y imagino. idealizábamos de lo que puede hacer. Y yo digo, pues es que no manches, aquí tenemos todo. Yo a mi visión personal le llamo Duramsterdam, porque Pero también te dirían por eso, de que Sí, no sí. somos Ámsterdam. Sí, pero, no podríamos ser o sea, mejor. pero es que obviamente no somos Ámsterdam, pero pensar que Durango no puede ser una ciudad más sostenible, O que no más podemos aspirar a segura, una ciudad más muy buena. inclusiva, eso es lo verdaderamente estúpido, o sea, pensar que no podemos ser algo así, cuando la ciudad tiene... En Ámsterdam hace un frío de la fregada. No, y la- pues eso y- sí, aquí está más plano. Y Durango tiene cualidades que nos hacen que podríamos ser la ciudad más sostenible La de todo el topografía, país. el La clima, topografía, la geografía. el clima, tenemos toda esta área de bosque alrededor, Sí. tenemos un montón de... Todavía tenemos agua. Los regios nos quisieran el agua que tenemos, nos envidian. Oigan, y bueno, respecto a esta, qué bueno que de esas cosas en común, de esos temas que ustedes vieron y convergieron en esto, ahora están avanzando. Creo que son pasos grandes. De pronto nos desilusionamos y vemos en el día a día, bueno, falta muchísimo, pero creo que son pasos grandes, son pasos seguros. La verdad, esta propuesta de ley de movilidad es un gran paso. Quisiera que nos ampliaran un poquito ese panorama, que del otro lado nos diéramos cuenta cómo me va a beneficiar a mí esta ley, qué objetivos tiene, algo más en el día a día de las personas que nos lo pudieran compartir. Muy bien. Ya no va a haber muertes viales con eso. Sí, Entonces, no, ese punto, Número uno. ese objetivo, o sea, Es el principal. es importantísimo. Es uno de sus Lo Sí, principales. es lo un primero. principio. Que No las, reducirse. que las muertes viales no debemos llamarles accidentes, porque son evitables, y son evitables en el diseño de la ciudad, en la gestión de las velocidades. Entonces, una parte que trae esa ley es reducir los factores de riesgo. Y de los factores de riesgo es cómo diseñas la calle. Pues si diseñas una calle así súper amplia, con un montón de carriles, con una velocidad así amplísima, con unos puentes como los que hay en esta ciudad, pues la gente va a ir a madres y la velocidad mata, ¿no? Entonces, reducir los factores de riesgo es una parte de la ley. Y uno de los objetivos principales de la ley, ¿no? Otra parte importantísimo es cambiar estas prioridades en el financiamiento. Que ya no todos estén yendo al carro, ¿no? Ya dieron un paso en ese sentido. A nivel municipal. Sí. Y que está alineado a la ley federal, que ya hay de movilidad, nosotros estamos intentando hacer la ley estatal, ¿no? Entonces, ciudades más caminables, ciudades más bicicleteables, que haya más presupuesto para eso. La ley reconoce la prioridad de las personas. Ese es un punto importante. Primero va el peatón, luego el ciclista, transporte público, al final el carro. El tema de un transporte público digno también es, y yo creo que es la parte más complicada de la ley, y accesible. No, yo creo que también el tema más complicado sería como el hacerle entender a las personas que las velocidades matan, porque hay muchas personas que son súper adictas a la velocidad y decirles que el límite de velocidad va a pasar de 50 a 30. En ciertas partes de la ciudad. No, Sí. ¿cómo? Pero, Sí. o sea, también hay que... ¿Por qué? Es que también hay que entender que nosotros somos adictos, bueno, la mayoría son adictos a la velocidad y a los carros, y el también como frenar esas cosas, pues también hay que hacer conciencia de lo que estamos ocasionando, ¿no? Tan no estamos en el primer número, somos el primero, ¿eh? Sí. El primero en muertes viales, a nivel nacional, entonces... ¿Durango es el primero? Durango como estado, ¿no? Sí, creo que sí. Como estado. Hoy acaban de sacar una nota por parte de Relativo al tamaño la de la directora población. de seguros, Ok. y
pues en proporción sí nos estamos llevando de encuentro a mucha gente. Entonces también hay que entender que es una responsabilidad no tanto de los funcionarios públicos, sino también de la sociedad civil, de todos. Todos y todas. Creo que todos y todas tenemos cierta responsabilidad en la construcción de entornos más saludables, más seguros, entornos accesibles, entornos que verdaderamente apliquen este diseño universal tan anhelado por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, ¿algo más que nos pudieran comentar de la ley de movilidad, Susi? Pues, por ejemplo, el hecho de que puedas tener el acceso, o sea, accesos dignos, porque, como te digo, o sea, el hecho de que todos tenemos derecho a la movilidad. Y, por ejemplo, si una persona con discapacidad no tiene acceso, ¿sí?, a la movilidad, o sea, la condenas a un encierro, la condenas a no desarrollarte, a no integrarse y a morirte, porque mucha gente está sumida en su casa encerrada y que porque no puede salir, porque no puede estudiar, porque no puede, hasta ni siquiera puede ir. Porque dependes de alguien más también. Ajá, porque no puedes ni siquiera ir al doctor tú sola, ¿sí me explico? Sí. Entonces, desde ahí, por eso es el derecho a la movilidad, que es el que te abre la puerta para que puedas hacer todo lo demás que como derecho tienes como persona. Sí, y ustedes lo han mencionado, los derechos humanos están interrelacionados. Cuando no gozamos de uno, se fracturan todos los demás. Adelante, Gerard. Sí, no, y este punto que eso sí es bien importante, porque al final de cuentas, todos vamos hacia una movilidad limitada. Y una ciudad que no está pensada en las personas con discapacidad, una ciudad que no está pensada en los adultos mayores, una ciudad que no está pensada en los niños, es una ciudad en la que no vamos a poder disfrutarla de grandes. Una ciudad que piensa en ellos y los pone primero, es una ciudad en la que todos podemos movernos de una manera bien padre. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos por la banqueta, chance con nuestra novia, chance con nuestro amigo, y no cabe y se tiene que bajar a la calle? ¿No? O sea, y yo no... No pienses en una silla de ruedas. Sí, y en la silla de ruedas menos. No, de hecho hay un estudio que hicieron de ciudades latinoamericanas, Okay. el cómo, si viéramos las condiciones en las que están actualmente las ciudades, cuál sería el perfil ideal para estas ciudades, y se vio que para vivir en las ciudades latinoamericanas tienes que ser hombre, cisgénero, tienes que estar como en tus dos completo. Ajá. Tienes que tener entre 27 y 28 y tienes que tener carro. O sea, Y ya, ese es el perfil ideal para que poder puedas sobrevivir y la generar ciudad. cultura En las social. ciudades latinas. En las ciudades latinas, no recuerdo si eran las ciudades latinas o solo en las de México, pero ese era el perfil ideal para poder vivir del día a día en una ciudad latina o mexicana. O sea, fueron construidas para Va hay ese mujeres, va hay comunidad LGBT, va hay Adultos personas con mayores, discapacidad, niños. todo eso. Mamás con las carriolas. carriolas. Todo Así es. Luego les comparto ese dato. Bueno, está y muy bueno. yo creo que, o sea, es importante, justo como dice Gerard, ¿no? O sea, el pensar en colectivo realmente es lo que va a hacer que las ciudades sean mejores para absolutamente todas, todos y todos. Definitivamente. En la medida en que se abra este panorama y no estemos construyendo política pública tan limitada, tan para ciertos grupos, yo creo que esto va a ir cambiando. Y qué mejor que desde esta voz de tú, Susi, cómo lo vives, Tita, que eres una encantada de trasladarte en bicicleta, tú, Gerard, que estás comprometido con la protección al medio ambiente, la perspectiva de Alan de la diversidad, de los grupos LGBT y todo esto a lo que nos enfrentamos en el día a día. Creo que pues sus acciones son muy positivas para construir estos entornos más amigables, más respetuosos, más seguros, que le aportan definitivamente a la cultura del respeto a los derechos humanos. Oigan, voy a darle lectura a unos comentarios que están aquí en la transmisión. Nos mandan saludos desde la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas.
Oh, Por wow. allá nos están saludando. Gracias. Sí, sí, sí. No nos manden saludos nada más. Mándenos Invítenos. Oigan, y luego sus acciones están creando ejemplo y modelo para otras Eso se ciudades. Entonces, bueno, pues yo creo que al rato los invitan. Nos dice Dimar Guillén, ella es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Felicidades, dice, así es ver casa llena. Felicidades por ser agentes de cambio, contribuyendo a un gobierno sostenible. La tarea es desarrollar políticas públicas bajo los objetivos de la Agenda 2030, que ya ustedes manejan y conocen. Enrique Carrillo nos dice, excelente tema, saludo a todos, en especial a Susi Roldán, por representar en este momento el colectivo de personas con discapacidad. Y Durango Diversidad Magazine, muy buen foro, bueno, pues gracias. Oigan, ya para cerrar, yo quiero que nos compartan un mensaje final, algo que ustedes digan, no nos podemos ir de esa transmisión en CDH TV Durango sin antes decir esto, algo que se nos haya pasado, algo que ustedes quieran invitar del otro lado. ¿Empezamos, Susi? Sí. Mira, pues la palabra con la que yo me quiero que se queden y quiero comentarles es que el hecho, lo que estamos haciendo, marcando la diferencia, pero por ejemplo yo en lo personal, y yo creo que compañeros van a estar de acuerdo, en que no queremos que se quede como una moda, que la moda pasa. Sí. Queremos que se quede como una forma de vivir, una forma de vivir, un hábito, ¿sí? El hábito de poder vivir mejor y vivir de una manera plena y libre. Definitivo. Gracias, Susi, por tus palabras, por tu mensaje y definitivamente en ese sentido todas y todos tenemos una tarea, una responsabilidad. Desde el espacio donde estemos, irla haciendo. Tita, por favor, un mensaje final. Pues, soy bien mala para los mensajes así súper inspiradores. Yo creo que deberíamos, lo que dice Gerard, dejar atrás como egos políticos, colores de partidos y unirnos para exigir mejores ciudades, más humanas, más caminables, y usen casco y exijamos mejor infraestructura. Excelente, Tita, gracias. Por favor, Gerard, un mensaje final. Yo creo que a veces cuando hablamos de las diferentes problemáticas, ya sea movilidad, ya sea cualquier otro tema de derechos humanos, muchas veces tendemos a individualizar la responsabilidad de los problemas, a decirle a la gente, oye, no uses el carro, súbete a la bici, no tires basura, ¿no? Pero para fomentar estos cambios individuales necesitamos cambios sistémicos, necesitamos una mejor legislación, necesitamos mejores programas, ¿no? Entonces yo invitarle a la gente a que si queremos que se ejerzan todos esos derechos, de que no solamente lo veamos desde el nivel individual. El ser congruente con lo que decimos y lo que hacemos es importante, pero si no tenemos un sistema que fomenta esas acciones individuales, es bien difícil que las cosas cambien. Entonces hay que exigir políticas públicas que fomenten el ejercicio real de esos derechos. Si no tenemos políticas públicas que cambien el sistema, las cosas no van a cambiar. Un día la gente no decidió en Ámsterdam, hoy voy a usar bici porque la bici está chida. No, o sea, hubo toda una política pública de fondo que permitió que la gente subiera a la bicicleta. No, y toda una sociedad civil exigiendo. Y toda una sociedad civil exigiendo. Entonces, exactamente. Entonces, si queremos que las cosas cambien, hay que involucrarnos y hacer incidencia política. Y no estoy diciendo que se metan en un partido, que se unan a una asociación civil a exigir que haya inversiones y cambios legales para que puedan vivir esos derechos. Porque si no tenemos cambios sistémicos que cambien de fondo la situación, la gente no va a cambiar de un día a otro. A mí ese argumento de la educación a mí no me gusta mucho, porque yo siento que cuando hablamos de educación le estamos echando la responsabilidad al individuo. Necesitamos políticas públicas que nos permitan ejercer nuestros derechos y para eso necesitamos que todos nos involucremos en esta lucha. Aquí vemos muchos que estamos luchando cada quien desde nuestra trinchera. Hay que luchar y hay que luchar juntos, sin egos, construyendo sobre el trabajo que han hecho otros activistas previos. Porque lo que estamos logrando aquí en temas de movilidad
Gerard Favela no presentó esa iniciativa de ley de movilidad solo, lo hizo de la mano gracias al apoyo de Tita La Parra de Morritas en Bici, gracias al apoyo de Susana Roldán, gracias al apoyo de Rolando Valdés, que es el viceactivista de más años en esta ciudad. Estamos construyendo sobre el hombro de gigantes, pero necesitamos que más gente se suma a esta lucha para poder hacer una masa crítica que por fin haga posible esos cambios para que podamos ejercer los derechos. Muchas gracias, sí, gracias, Gerard, por ese mensaje. Ya sé que es el que te hacen los discursos, ¿verdad? ¿Cómo crees? Ella se le puede. Bueno, trabajo en equipo y bueno, no, la verdad que es de inteligentes rodearse de personas inteligentes, comprometidas y que le aporten al trabajo que finalmente estás llevando a cabo. Alan, por favor, un mensaje final. Pues nada más ser muy específico y retomando lo que decía Gerard, hacer el llamado a la ciudadanía para que se unan a cualquier causa que realmente les llame. Yo creo que Durango necesita ser más comunidad, Durango necesita más gente detrás de este tipo de causas, causas que son encabezadas por ciudadanos y ¿por qué no? Llegar a puestos políticos donde realmente se incida de manera positiva para hacer los cambios que necesitamos como sociedad, ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo de Tita La Parra, cómo llega desde la ciudadanía a una regiduría a hacer esos cambios. Entonces, sí necesitamos de estas personas que son activistas, que son personas con causas, para hacer los cambios reales que Durango necesita. Y solamente cerrar con la inclusión, es darle la bienvenida a la diversidad. Gracias. Muchas gracias, Alan. Gracias, de verdad. Sí, aplausos. De verdad que pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos se engalana con su presencia, reconoce su activismo, reconoce su trabajo en el espacio que ahora están desenvolviendo. Y bueno, pues la presidenta de este organismo protector de derechos humanos pues no quiso dejar pasar el momento de hacerles entrega de un reconocimiento por este mensaje que nos traen y por las acciones que realizan. Dice aquí: la Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a la arquitecta, aquí está su nombre completo, pero yo voy a decir el nombre con el que te conoce, Tita de la Parra, 15ª regidora del H Ayuntamiento de Durango, por su excelente participación en esta plática sobre ciudades más incluyentes y seguras en el marco del Día Mundial de las Ciudades. Tita, felicidades y gracias por estar aquí. De igual manera, la Comisión Estatal de Derechos Humanos le entrega el presente reconocimiento a la licenciada Susana Roldán Rivera, activista de los derechos humanos de las personas con discapacidad en Durango, por su excelente participación en esta charla de ciudades más incluyentes y seguras. El éxito de la paz está en conocer y respetar los derechos humanos. Firma la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Y de este lado también tenemos un reconocimiento para el licenciado en Economía José Gerard Favela Pérez, secretario de Asuntos Medioambientales, por su excelente participación en la plática sobre ciudades más incluyentes y seguras en el marco del Día Mundial de las Ciudades. Igualmente, firma la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar. Gracias. Gusto conocerte y felicidades. Y también tenemos uno para el licenciado en Relaciones Internacionales, Alan Espinosa de la O, presidente de LGBT Rights Durango, México, en versión Durango, por su excelente participación en la plática Ciudades Más Incluyentes y Seguras. Firma la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar. El éxito de la paz está en conocer y respetar los derechos humanos. Gracias, Ale. Se los que vieron bien. Muchas gracias, de verdad, por su tiempo, por su mensaje y por el trabajo que están realizando. Felicidades. Y agradecer del otro lado a quienes nos siguen o a quienes de forma posterior van a ver esta transmisión. Esto se queda en nuestras redes sociales. Por favor, síganos en Facebook de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo quiero agradecer a nuestro intérprete de lengua de señas aquí. Quiero presumirles que también estamos haciendo por hacer espacios más incluyentes, por abrir el derecho a la información, y está con nosotros nuestro intérprete Juan Valles. Muchas gracias, Juanito, por la interpretación, y gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión, Dani en cámaras, Rogelio allá en máster y José con
con las fotos y con todo lo que surge de todo esto. Esto es el resultado de un trabajo en equipo, como tú, Tita, que te desarrollas en un equipazo ya, Villa. Y esto es solo una parte. Gracias, sigan atentos a nuestras siguientes transmisiones. Gracias.